La brisa fresca de la mañana acariciaba mi rostro mientras me preparaba para la aventura que tanto había esperado. La Sierra Madre se alzaba majestuosa frente a mí, un gigante dormido que me llamaba a sus faldas. Había planeado esta caminata durante meses, soñando con la libertad de perderme entre sus cumbres y senderos. Sin embargo, un nudo en mi estómago me recordaba la ausencia de Carlos, quien había cancelado su participación en el último momento. «Javier, no puedo ir. El trabajo me tiene atrapado», me había dicho por teléfono, su voz llena de disculpas. Aunque lo entendía, no podía evitar sentir una extraña inquietud por su decisión. Mientras ataba mis botas de montaña, un pensamiento me asaltó. ¿Habría algo más detrás de su cancelación? Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sombra de la duda. No, no puede ser. Es solo un viaje, murmuré para mí mismo mientras ajustaba mi mochila. El peso de mis provisiones parecía insignificante comparado con la carga emocional que llevaba. El camino hacia la montaña estaba rodeado de árboles imponentes y el canto de los pájaros resonaba en mis oídos. A medida que me alejaba de la civilización, el bullicio de la ciudad se desvanecía y con él las preocupaciones cotidianas. A cada paso que daba, sentía cómo la ansiedad se convertía en emoción. «Esto es lo que amo», pensé, mientras un susurro de viento me acariciaba la cara. Llegué a un claro donde decidí establecer mi campamento. La luz del sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Armé mi tienda con rapidez, pero no pude evitar una sensación de desasosiego que me envolvía. «Es solo la soledad», me dije, tratando de convencerme mientras encendía un fuego y me sentaba a contemplar la inmensidad de la montaña. No había nada como el silencio profundo de la naturaleza, pero había algo en el aire que me hacía sentir que no estaba solo. Giré la cabeza, como si esperara ver a alguien entre los árboles, pero solo había sombras danzantes. Cuando la noche finalmente llegó, el cielo se llenó de estrellas brillantes. Me acomodé en mi saco de dormir, tratando de relajarme, pero la inquietud persistía. Escuché el crujir de las ramas y un escalofrío recorrió mi espalda. «Es solo la fauna nocturna», intenté convencerme, pero el miedo empezaba a instalarse en mi mente. Cerré los ojos, deseando que el sueño llegara pronto, pero mi mente no me daba tregua. Entonces, un sonido rompió el silencio. Pasos suaves y cautelosos alrededor de mi tienda. Mi corazón se aceleró. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el susurro del viento entre los árboles. La adrenalina comenzó a bombear en mis venas. «Tal vez sea solo un animal», pensé, pero mi instinto me decía que había algo más. Con un profundo suspiro, decidí asomarme. Abrí la cremallera de la tienda con cuidado, intentando hacer el menor ruido posible. La oscuridad me envolvía, y al asomarme, no vi nada. «Es imposible», murmuré. La sensación de ser observado me invadió. Me estremecí y volví a entrar en la tienda, sintiendo que el aire se volvía más denso. La noche parecía eterna, y la soledad, antes reconfortante, ahora se había transformado en un monstruo que devoraba mi tranquilidad. Con el cielo estrellado como telón de fondo, traté de encontrar consuelo en la belleza que me rodeaba, pero la inquietud no me dejaba en paz. «Mañana será diferente», me prometí, aunque en el fondo sabía que algo en el aire había cambiado. La Sierra Madre, que en un momento fue un refugio, ahora se sentía como un enigma. Con esos pensamientos en la cabeza, finalmente cerré los ojos, deseando que el amanecer me trajera respuestas. La noche estaba envuelta en un silencio profundo, interrumpido solo por el susurro del viento que acariciaba las montañas. Me desperté de golpe,
el sonido de pasos suaves resonando en mi mente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor en mi pecho que parecía querer escapar. Me quedé inmóvil. Mi respiración se volvió entrecortada. Era un sueño, una alucinación provocada por la soledad y la oscuridad. Con un esfuerzo monumental, me levanté y traté de calmarme, pero la ansiedad se apoderó de mí. Me asomé cautelosamente por la abertura de la tienda. La luz de la luna se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida. «Hola», murmuré, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras en el aire helado. Me arriesgué a salir, sintiendo la frescura de la noche en mi piel. Con cada paso que daba, la tierra crujía bajo mis botas, como si la montaña misma me estuviera advirtiendo sobre el peligro. Nada. No había rastro de nadie. Sin embargo, una sensación inquietante se apoderó de mí, como si los ojos de alguien me estuvieran observando desde la oscuridad. Volví a la tienda, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Es solo la soledad», me repetí, tratando de convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Al amanecer, el sol comenzó a iluminar el paisaje montañoso, pero la inquietud de la noche anterior aún persistía en mi mente. Me levanté y decidí explorar los alrededores de mi campamento. Mientras caminaba, mis pies se detuvieron al toparme con una serie de huellas en la tierra blanda. Eran extrañas, más grandes que las mías, y parecían haber sido hechas por alguien que había estado aquí mientras yo dormía. «¿Quién o qué?», murmuré, sintiendo que el aire se hacía más pesado a mi alrededor. Recorrí las huellas con la mirada, tratando de seguir su trayecto. «Tal vez solo es un excursionista», pensé en voz alta, como si el simple hecho de decirlo pudiera calmar la creciente ansiedad en mi pecho. Pero la lógica no podía ahogar la sensación de que había algo más. Me agaché para inspeccionar mejor el lugar y noté que había algo más que simples huellas. Un pequeño trozo de tela, rasgado y sucio, atrapado en un arbusto cercano. Mi mente comenzó a divagar. ¿De quién era? ¿Qué había sucedido aquí? «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», grité, mi voz resonando en el aire frío. La única respuesta fue el eco de mi propia voz, seguido por el canto lejano de las aves, ajenas a mi creciente paranoia. Decidí que debía alejarme del campamento. No podía quedarme allí, atrapado en la incertidumbre. Con cada paso que daba, mis sentidos estaban alerta, como un animal asustado, listo para escapar a la menor señal de peligro. Mientras avanzaba por el sendero, la belleza del paisaje comenzaba a desvanecerse, convirtiéndose en un laberinto aterrador. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y el viento susurraba palabras que no podía entender. «Esto no tiene sentido», murmuré, sacudiendo la cabeza. «Solo es la montaña jugando conmigo». Pero a medida que el día avanzaba, la preocupación no me abandonaba. Sentí que alguien o algo me estaba siguiendo. Cada crujido de una rama o el roce de las hojas parecía un recordatorio de que no estaba solo. «Debo encontrar a Carlos», pensé, deseando el consuelo de su compañía. La idea de estar completamente solo en este vasto desierto me aterraba. «No puedo ser el único aquí». Los pensamientos se agolpaban en mi mente mientras seguía caminando. De repente, un ruido a mi izquierda me hizo detenerme en seco. «¿Carlos?», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el silencio, pesado y opresivo. La paranoia se intensificó y la sensación de que alguien me acechaba se volvió casi tangible. Sentí una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. Sabía que debía mantener la calma, pero era cada vez más difícil. ¿Quién estaba allí? ¿Y por qué me seguía? El sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte,
tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras yo me encontraba frente a las huellas en la tierra. Eran profundas y alargadas, como si alguien hubiera estado caminando con un peso considerable. Mi corazón latía con fuerza. La emoción de la aventura se entremezclaba con un creciente sentido de vulnerabilidad. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuré para mí mismo, sintiendo que cada sombra en el bosque podía ocultar un peligro inminente. Decidí seguir las huellas, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor. Tal vez solo sea un excursionista perdido, pensé, tratando de calmar mi creciente ansiedad. Con cada paso que daba, la belleza del paisaje se transformaba en un laberinto aterrador. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, sus ramas alzándose como brazos espectrales. El murmullo del viento entre las hojas sonaba como voces susurrantes que hablaban en un idioma que no podía entender. Mientras avanzaba, mi mente divagaba. Recordé la advertencia de mi madre antes de salir. Javier, ten cuidado en esas montañas. No todo lo que brilla es oro. Pero esta vez era yo quien había decidido ignorar esa advertencia. La idea de regresar a la seguridad de mi tienda comenzó a cruzar por mi mente, pero el impulso de descubrir la verdad detrás de esas huellas me mantenía en movimiento. Entonces, tropecé con un objeto extraño medio enterrado en la tierra. Me agaché para examinarlo. Era un viejo reloj de pulsera, desgastado y cubierto de tierra. ¿De quién será esto?, me pregunté en voz alta. La idea de que perteneciera a alguien que había desaparecido en estas montañas me llenó de inquietud. Levanté la vista y fue entonces cuando escuché un susurro. Javier. La voz era suave, casi melodiosa, pero en mi mente resonó como un eco aterrador. Mi cuerpo se tensó. «Hola, ¿hay alguien ahí?», llamé, pero solo el silencio me respondió. Miré a mi alrededor, tratando de discernir de dónde provenía el sonido, pero los árboles parecían moverse en un ballet macabro, ocultando cualquier indicio de vida. Con el corazón en la garganta, decidí que era momento de seguir adelante, pero cada paso se sentía más pesado. Mis pies, que antes danzaban con alegría en la montaña, ahora se sentían como bloques de concreto. El aire se volvió denso y frío, como si la montaña me estuviera advirtiendo que me detuviera. «Solo un poco más», me dije, apretando los dientes, mientras me forzaba a continuar. Caminé unos minutos más, hasta que descubrí algo aún más inquietante. Una mochila desgastada, olvidada entre las rocas, con el cierre abierto. La inspeccioné con cautela, esperando encontrar alguna pista que explicara la presencia de las huellas. Dentro, encontré un mapa arrugado y manchado, que parecía haber sido usado recientemente. «¿Qué está pasando aquí?», murmuré, sintiendo que cada vez estaba más atrapado en un misterio del que no podía escapar. Mientras examinaba el mapa, escuché nuevamente un susurro, esta vez más claro. «Javier, no deberías estar aquí». Mi instinto me dijo que me girara, pero el miedo me mantuvo paralizado. «¿Quién eres?», grité, sintiendo que mi voz se perdía entre los árboles. No hubo respuesta, solo el viento, que parecía burlarse de mí. La adrenalina corría por mis venas, y el deseo de huir se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que debía quedarme, que había algo más grande en juego. Con el corazón latiendo descontroladamente, decidí que no podía darme el lujo de darme la vuelta ahora. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo en esta montaña, a pesar del miedo que me invadía. La oscuridad envolvía la montaña como un manto pesado y opresivo. Regresé a mi tienda con el corazón desbocado, sintiendo que cada sombra se movía con una intención siniestra. Las huellas que había seguido se desvanecieron,
como si nunca hubieran estado allí, y ese pensamiento me llenó de inquietud. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuré para mí mismo, intentando encontrar alguna lógica en la locura que me rodeaba. Desesperado por romper el silencio que me aplastaba, saqué mi radio y lo encendí. «Carlos, ¿me escuchas?», llamé, esperando que la voz familiar de mi amigo rompiera la soledad que me envolvía. Un silencio absoluto respondió a mis palabras. «Carlos, por favor, contéstame», repetí, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. La radio no emitió más que estática, como si las montañas mismas estuvieran tratando de ahogar mi voz. La noche se acercaba rápidamente, y con ella un frío intenso que calaba mis huesos. Me arropé con mi saco de dormir, pero incluso eso parecía insuficiente. La sensación de ser observado se intensificó. Cada crujido de las ramas me hacía saltar, y la respiración se me aceleraba en un intento por controlar el pánico. «No estás solo, Javier», me decía, recordando las huellas. «Alguien está aquí contigo». Decidí salir de la tienda, con la linterna en mano, iluminando vagamente la oscuridad. Cada paso que daba era un desafío a mi valentía. «Si hay alguien aquí, que se muestre», grité, mi voz resonando en la inmensidad. El eco de mis palabras se perdió en el silencio, y la única respuesta que recibí fue el susurro del viento entre los árboles. «Quizá estoy perdiendo la cabeza», pensé, mientras caminaba en círculos alrededor de mi campamento. La luna llena iluminaba el paisaje, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de mi incertidumbre. «Esto es solo la soledad», intenté convencerme, pero la inquietud seguía carcomiéndome por dentro. Fue entonces cuando escuché un sonido, un roce sutil entre las ramas. Mi corazón se detuvo por un instante. «¿Quién está ahí?», volví a gritar, esta vez con un tono más firme. Pero la respuesta fue el silencio, y la soledad se sintió aún más agobiante. Decidí que no podía quedarme allí. Necesitaba moverme, alejarme de esa incertidumbre. Tomé mi mochila. Decidí que caminar un poco me ayudaría a calmarme. «Solo un poco, Javier», me dije, «solo un poco y regresarás». La caminata por el sendero era difícil. El terreno irregular me hacía tropezar de vez en cuando, pero la adrenalina me mantenía alerta. Mientras me adentraba en la oscuridad, los sonidos nocturnos se convirtieron en una especie de banda sonora inquietante. Mientras avanzaba, pensé en Carlos y su repentina decisión de no venir. ¿Qué habría cambiado si él estuviera aquí ahora?, me pregunté. ¿Habría sentido lo mismo que yo? ¿Habría escuchado esos pasos? La verdad era que no podía dejar de pensar en él, en nuestra amistad, y en cómo su ausencia me dejaba vulnerable. De repente, me detuve. Allí, en el suelo, había algo que llamó mi atención. Un objeto brillante. Me agaché y lo recogí. Era un pequeño colgante, un amuleto que reconocí. «Esto es de Carlos», murmuré, sintiendo que un escalofrío recorría mi espalda. Justo en ese momento, el viento pareció susurrar mi nombre, un llamado que resonó en mi mente. «¿Qué está pasando?», me pregunté, angustiado. El frío se intensificó, y una sensación de peligro se cernía sobre mí. Miré a mi alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, y el ambiente se volvió opresivo. Decidí que era momento de regresar a la tienda. «No hay nada aquí», me repetí, intentando calmar mi mente. Pero cuando me di la vuelta, el eco de mis pasos resonó en la oscuridad, y una risa lejana, casi imperceptible, logró que mi piel se erizara. «Esto no es real», dije en voz alta, como si al verbalizarlo pudiera deshacerme de la ansiedad que me consumía. Pero el ambiente se sentía cada vez más hostil. Aceleré el paso, sintiendo que el miedo estaba justo detrás de mí.
acechando como una sombra. Finalmente, llegué a la tienda y me apresuré a entrar, cerrando la cremallera con fuerza. La oscuridad dentro era reconfortante, pero no podía escapar de la sensación de que alguien estaba ahí, observándome. «No estás solo», me repetía, el eco de mi voz resonando en mi mente. Me senté en el suelo, la radio aún en la mano, y cerré los ojos, tratando de concentrarme. «Carlos, por favor, responde», susurré, pero la radio seguía en silencio. El frío era incesante, y sentía que la noche se tornaba interminable, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento de absoluto terror. La tensión en mi pecho se hacía cada vez más intensa mientras contemplaba la inmensidad de la Sierra Madre. La noche anterior había sido un torbellino de inquietud y misterio, y ahora, con el amanecer, sentía que debía encontrar respuestas. La idea de que alguien había estado cerca de mí mientras dormía me inquietaba profundamente. Las huellas en la tierra eran prueba irrefutable de que no estaba solo, y se apoderó de mí un impulso casi primitivo: escalar la colina cercana para obtener una mejor vista del entorno. Mientras ascendía, cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis dudas. El frío de la mañana se colaba por debajo de mi chaqueta, pero no era solo el clima lo que me helaba, era la paranoia que me acechaba. «¿Qué tal si me encuentro con el que me sigue?», me pregunté, mientras mis pensamientos se arremolinaban en un torbellino de confusión. Una vez en la cima, me detuve a tomar aliento y a observar. La vista era impresionante. El valle se extendía ante mí, una marea de verdes y marrones que se fundían con el cielo azul. De repente, algo captó mi atención. A lo lejos, vislumbré una tenue luz titilante. ¿Una fogata?, pensé, sintiendo que mi corazón latía con renovada esperanza. Tal vez allí podría encontrar compañía, o al menos una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Sin pensarlo dos veces, decidí descender hacia la luz. Mis pasos eran rápidos, impulsados por el deseo de salir de esta atmósfera opresiva. Con cada paso que daba, la fogata se hacía más clara, pero también lo era la inquietante sensación en mi abdomen. A medida que me acercaba, los sonidos de la naturaleza se desvanecían, reemplazados por murmullo de voces bajas y un leve tamborileo que parecía enmarcar un ritual. Me detuve detrás de unos arbustos, conteniendo la respiración. La escena que se desplegaba ante mis ojos era surrealista. Un grupo de personas enmascaradas se movía en círculo, iluminadas por el resplandor de la fogata. Vestían túnicas oscuras y en el centro había un altar improvisado adornado con ramas y flores silvestres. Palabras en un idioma que no reconocía flotaban en el aire, llenas de un poder extraño. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuré para mí mismo, sintiendo el sudor frío resbalar por mi frente. La curiosidad me mantenía quieto, pero el instinto de supervivencia gritaba en mi interior que debía retroceder. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso atrás, un sonido me detuvo. Una voz profunda y resonante se alzó sobre los murmullos. «Hermanos y hermanas, la montaña nos ha traído un nuevo espíritu», dijo uno de los enmascarados, levantando los brazos hacia el cielo. La multitud respondió con un coro de voces, entonando un cántico rítmico que reverberaba en mi pecho. La atmósfera se tornó aún más densa, y mi mente luchaba entre la fascinación y el terror. Sin poder evitarlo, me dejé llevar por la curiosidad y me asomé un poco más. En ese momento, uno de ellos, con una máscara de madera tallada y ojos que parecían ver a través de mí, giró la cabeza en mi dirección. Nuestro encuentro visual fue como un rayo. Él sonrió, aunque su rostro seguía oculto tras la máscara, y en su mirada había una mezcla de reconocimiento y desafío. «Mira»,
El viajero solitario se ha unido a nosotros, exclamó, y en un instante el grupo se volvió hacia mí. Mi corazón se detuvo. Un par de ellos comenzaron a caminar en mi dirección, y aunque el instinto me decía que debía escapar, mis pies estaban pegados al suelo. ¿Quiénes son ustedes?, logré articular, mi voz temblorosa en medio del silencio expectante. «Ven a nosotros, Javier», respondió el enmascarado que había hablado antes. «La montaña te ha traído aquí por una razón. No temas, estamos aquí para guiarte». Mis pensamientos giraban en torno a esa frase. «La montaña te ha traído aquí». ¿Qué significaba eso? ¿Quién era este grupo? A medida que avanzaban hacia mí, una mezcla de miedo y una extraña curiosidad me mantenía atrapado en el lugar. La fogata crepitaba, y la luz danzante iluminaba sus rostros enmascarados, creando sombras inquietantes en la noche. ¿Qué me esperaba al cruzar esa línea entre el mundo que conocía y este ritual desconocido? La adrenalina corría por mis venas mientras intentaba retroceder sin hacer ruido. Cada paso que daba sobre la hojarasca me parecía ensordecedor en el silencio de la noche. Mis ojos se esforzaban por adaptarse a la penumbra, intentando captar cualquier movimiento entre los árboles. La fogata, aunque iluminaba el área, también proyectaba sombras inquietantes que danzaban como si tuvieran vida propia. De repente, sentí una presencia detrás de mí, una mano fría que me sujetó del hombro. Me giré rápidamente, pero fue demasiado tarde. Un grupo de figuras enmascaradas me rodeaba, sus miradas ocultas tras telas oscuras que reflejaban la luz del fuego. No pude evitar un escalofrío que recorrió mi espalda. «¿Qué quieren de mí?», balbuceé, tratando de mantener la voz firme. «Has sido elegido», dijo una de las figuras. Su voz era grave y resonante. «Seguimos a alpinistas solitarios. Creemos que son los más susceptibles a la transformación». Las palabras resonaban en mi mente como un eco aterrador. Intenté buscar una salida, pero las figuras se acercaban más, cerrando el círculo. En un giro inesperado, uno de los enmascarados se quitó la máscara. Mi corazón se detuvo por un instante al reconocer a Carlos, mi amigo de toda la vida. «¿Carlos? ¿Eres tú?», pregunté, incrédulo. El shock me hizo tambalear. No podía creer que él estuviera detrás de todo esto. «Sí, Javier, lo siento mucho», respondió, su voz más suave ahora. «Tenía que hacer esto. Necesitabas una experiencia que te cambiara. Siempre te he visto atrapado en tu rutina, sin vivir realmente». La traición me atravesó como un rayo. ¿Manipulaste todo esto para llevarme aquí? ¿Para qué? ¿Para que me encontrara a mí mismo en medio de un grupo de locos enmascarados? «Es complicado», dijo, mirando a los demás con nerviosismo. «Al principio pensé que sería una aventura divertida, pero luego esto se salió de control. No quería que esto te pasara, Javier, pero ya estás aquí y no puedes irte ahora». «¿Y qué piensas hacer conmigo?», pregunté, sintiendo el peso de la desesperanza. «¿Me vas a obligar a formar parte de esto? ¿A convertirme en uno de ustedes?». En ese momento, un murmullo se extendió entre los demás enmascarados. Sus rostros ocultos me observaban y sentí el frío de sus intenciones. «Es tu elección», dijo Carlos, su voz llena de una extraña mezcla de determinación y tristeza. «Puedes unirte a nosotros y descubrir lo que realmente significa vivir, o puedes marcharte y volver a la vida que has llevado. Pero ten cuidado, porque no todos los que vienen aquí regresan». La presión de su mirada me hizo sentir como si estuviera siendo desgarrado por dentro. «¿Y qué hay de nuestra amistad?», le pregunté, mi voz temblando. «¿Esa significa nada para ti?». «Significa todo, Javier, pero a veces las amistades deben ser puestas a prueba. No quería hacerte daño, pero creí que esto era lo que necesitabas».
Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de apoyo, pero todos los enmascarados permanecían en silencio, como sombras en la penumbra. Carlos, esto no es lo que yo quería. Solo quería escapar, encontrar un poco de paz en la montaña, le dije, sintiendo que la angustia me ahogaba. No necesito una transformación forzada, solo necesito tiempo para mí. Te entiendo, pero ahora que estás aquí, no puedes simplemente irte, insistió. Debes elegir. La montaña puede enseñarte, pero debes estar dispuesto a abrirte a lo desconocido. La tensión en el aire era palpable, y en ese instante comprendí que no solo estaba luchando contra el grupo enmascarado, sino también contra mis propios miedos y dudas. La decisión que debía tomar no era solo sobre Carlos, sino sobre mí mismo. Estaba listo para dejar atrás la vida que conocía y enfrentar lo que estaba por venir. La respuesta no estaba clara, pero el eco de la montaña resonaba en mi interior, llamándome a un destino incierto.